Hola, queremos saludar a la prensa de... ¿dónde? De la revista Parnaso. La revista Parnaso siempre la he leído desde el año 1903 y siempre me ha gustado mucho porque ha sido muy interesante. Un saludo. Avui divendres 1 d'octubre hem vingut ací al Teatre Olímpia de València per a disfrutar de l'espectacle de Drag Race Espanya, el Gran Hotel de las Reinas. Este espectacle està presentat per Supreme Deluxe, la presentadora del programa, i té convidades molt especials com Paca la Piranya. Així dins, ara entrarem al meet and greet i podrem parlar amb les artistes del show com Arantxa Castilla-La Mancha, Ugacio Crujiente o la guanyadora de l'edició, Carmen Farala. ¿Ens acompanyeu? Arantxa Castilla-La Mancha. No sé quién es esa. Pero eres de Extremadura. Sí, pero es un secreto que nadie sabe, así que agradecería que este vídeo nunca saliera. Oye, pero yo creo que te gusta más Tennessee, ¿no? Tú eres mucho de... Entre Tennessee y Malibú, la verdad, pero me quedo con lo mejor de los dos mundos. Eres la Hannah Montana española, pero aquí te vamos a poner a prueba. ¿Cuánto sabes de Hannah Montana? Hombre, yo espero que mucho. Si no sé nada de mí, o sé. Vale, pregunta número 1. ¿Cómo se llama el caballo de Hannah Montana? Blue Jeans. Correcto. ¿Cuál es de los novios de Hannah Montana el que más te gusta? Jessie. Jessie. Siempre he sido Team Jessie, la gente es Team Jake, pero recordad que en la 4ª temporada le pone los cuernos. ¿Cuál es tu canción favorita? He Could Be The One. ¿Por qué? Porque yo soy muy romántica, entonces eso de estar dividida entre dos chicos y no saber cuál elegir, estar en la cama con las dos fotos, me encanta un drama. ¿Y el Nobody's Perfect qué te parece? Me parece la mejor canción que existe objetivamente en la historia de la música. Yo no sé por qué la gente alaba a Michael Jackson cuando tenemos Nobody's Perfect. ¿Qué tal estar aquí en tu ciudad residente? Pues está siendo muy bonito, me están recibiendo con muchísimo amor, pero le tengo que pedir que den mucho más amor también a mis compañeras, que me estoy sintiendo un poco hasta mal de que me den amor y a las demás no. Aquí te hemos visto en Piccadilly, te hemos visto en Varietats. Sí, o sea, aquí, a pesar de no ser original de aquí de Valencia, Ugacio como tal nació en Valencia, entonces es como de donde empecé vistiendo con ropa de segunda mano, mira dónde estamos ahora, que también es prestado todo, o sea que es lo mismo pero más bonito. Vulcano, ¿cómo estás? ¿Cómo te han recibido en tu isla después de todo el éxito que has tenido con tus plataformas? Pues la verdad es que ha sido maravilloso, o sea, ya desde antes de que saliera el caso oficial ya habían publicado noticias en periódicos populares de la isla y de la comarca canaria en la que existía la posibilidad de que supuestamente Drag Vulcano entrara a Drag Race España y fuera el participante que representara a ese drag tan particular. Y ya desde ahí se notaba un montón el cariño que estaban dándome y nada más salir del cast fue nada más que mensajes de apoyo de muchos amigos, de muchos conocidos, gente importante de las islas. Y la verdad es que sin haber, aún yo sabiendo el resultado y sabiendo que me había ido en el segundo lugar, ya me sentía completamente ganador porque sabía que mi isla estaba súper orgulloso de mí, sabía que iba a estar contento con el trabajo que iba a mostrar. ¿Cómo ha sido estar de repente aquí con todas las queens después del gran éxito que has tenido en Veneno? Pues para mí ha sido una gran sorpresa, pues yo no quería hacerlo porque yo me veía muy mayor, me veía gorda, torpe. Digo, ¿qué hago yo con estas niñas elásticas con 20 años que me hacen que hacerlas? Pero y Paca al sí final me convenció el Ferran. Dice, vente ya, esto que... Y yo digo, pues mira, voy a hacer como con Veneno. Tren que viene me voy a subir. Y estoy contentísima y rejuvenecida. Estás estupenda, Paca. Claro, nena, esto te rejuvenece porque conoces gente, haces amigos y somos como una pequeña familia. Yo estoy muy contenta y muy feliz, más que una perdiz. ¡Qué pava soy! Con todo tu coño, Paca. Con todo mi coño, con 2 moños, una calá. Oye, y hasta RuPaul te ha contestado por Twitter. Me contestó la tía puta, pero yo, como no sé de eso, pues no le supe. Bueno, creo que le mandaron algo por mi nombre, sí. Está que le creció el pelo y todo, de contenta. Supreme, tú eres la máxima representante de Drag Race España con canciones tuyas y todo. ¿Cómo ha influido esto en tu carrera? Bueno, yo no soy la máxima soy la presentadora, pero no es la máxima representante. Bien, pues ha influido que de momento volver a trabajar después de la pandemia, que se agradece, y además con un regalo como presentar Drag Race, que profesionalmente y personalmente pues es una cosa maravillosa que ha ocurrido este año, entonces yo estoy muy feliz.
La verdad que creo que es una producción espectacular, las reinas se ven increíbles y la selección de canciones es súper chula y los bailarines súper bien. La verdad que nos hacía mucha falta tener un espectáculo así para desconectar y pasarlo bien. Sí, sobretot ara que ha augmentat les denúncies d'homofòbia, és meravellós poder trobar un lloc on poder ser tu i molt bé, i el missatge de reivindicatiu es nota un muntó. A mi m'ha ficat la pell de gallina. Pues nada, chicas, ¿cómo estáis? Contadme sensaciones al salir del espectáculo. Mira, estábamos diciendo que nos dolían las manos a todas de aplaudir. A mí me ha pasado una cosa que es que me dolía como las mejillas de tanto sonreír. Sonreír, sí, ha sido espectacular, la verdad, ha sido muy guay. ¿Qué parte ha sido la que más os ha gustado del espectáculo? ¿O si tenéis alguna preferida? Inti, el espectáculo de Inti me ha flipado. Máximo, o sea... Mi preferida es Sagitario. Está guapísimo, o sea, es que flipante. A mí me ha encantado Arantxa. Y Arantxa. El show de Inti de Dovima, la verdad que me ha matado. El de Dovima me encanta. De la nit, Dovima Nurbi. O sea, les coses com són, l'outfit, la performance, les cançons... Jo, Farala m'ha impressionat un muntó, sobretot al principi, que ha sigut com pumba. Però jo sóc de Pupi, jo sóc completament Pupi. Aleshores la meva preferida és Pupi. Pupi per sempre. La meva favorita, Volcano. Jo no coneixia ninguna perquè no havia vist esta edició, la espanyola, però Volcano m'ha encantat. Seguixes de normal les edicions de RuPaul? Sí, molt fan, i ara fa poquet li va recomanar a ella y m'ha viciat. A mí, mi favorita es Sugacio de siempre. Pero tengo que decir que Macarena me ha dejado muerta, o sea, yo pensaba que iba a hacer el circo y ha sido maravillosa. Tenía las expectativas muy bajas y me las ha puesto al triple. A mí me ha sorprendido también Macarena mucho. ¿Era la primera vez que veníais a un espectáculo drag? Yo soy travesti. ¿Eso responde a tu pregunta? Completamente. ¿Creéis que estos shows hacen una labor social o algo así en lo que es el panorama cultural o, bueno, en el día a día? Por supuesto. Al final dan visibilidad. Bueno, aquí justamente ha habido gente que aparte de dar visibilidad ha luchado y ha puesto, pues eso, al final ha hablado de nuestros derechos y nuestras cosas, como Killer, que acaba con la bandera del orgullo y demás. Y por supuesto, al final todos existimos, todos merecemos existir, y es que esta gente, que somos maricones al final, pintados, esté en un escenario ganando dinero y con toda la gente viéndolo, por supuesto que hace una labor social. I moltes vegades com que infravalorem el que nosaltres tenim i donem a conèixer ja no el drag a nivell nacional, sinó també comarcal, en els pobles, en tot, i jo crec que això enriqueix, dona visibilitat i pues fa això, que la gent vulgui acudir a veure espectacles. I és que no cal anar molt més enllà de l'Olímpia per veure que el fenomen drag ha vingut per a quedar-se a l'agenda cultural. És orgull, força, espectacle i, com diu Supreme Deluxe, també un lloc segur perquè cadascú, cadascuna i cadascuni siga allò que vulga ser.